Bienvenidos queridos oyentes al canal María nos guía. Yo soy Bárbara, intentando testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje. Que la oración de rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Estoy grabando en el día 30 de julio, año del Señor 2023. A todos los que me escuchan les deseo que Cristo y el Espíritu Santo habiten en vuestros corazones. Bien, este vídeo todavía no está dedicado al último mensaje de julio de la Virgen María, sino a Garabandal, como habéis visto en el título. Pero quiero hacer una pequeña explicación antes del por qué os digo siempre, les deseo que Cristo y el Espíritu Santo habiten en vuestros corazones. Penetramos un poquito más en esta sencilla frase. La primera lectura de hoy, que es el domingo 30 de julio, año del Señor 2023, habla de que Dios comunicó con rey Salomón en sueño y le pidió que eligiera una gracia para él y que Dios se la habría concedido. Y Salomón pidió para él el don de la sabiduría. Y esta petición agradó mucho a Dios. Bueno, la sabiduría es muy importante porque con ella podemos distinguir con mayor claridad el verdadero bien del mal. Si Cristo habita en nuestros corazones, el alma está en paz porque Cristo es la paz. No tenemos el corazón inquieto en todo momento y en confusión, ¿no? Porque cuando hablo de corazón siempre hablo de alma y por lo tanto el alma tiene su motivación y también su pensamiento, porque el cerebro es una interfaz de lo que piensa realmente el alma y de lo que introduce en su experiencia, de lo que recoge del mundo exterior, pero también de lo que recoge de las intuiciones del mundo espiritual. Y por lo tanto decimos que el cerebro reproduce una buena parte, pero una buena parte de lo que es el movimiento del alma, el movimiento de nuestro espíritu. Nosotros, en nuestro cuerpo, es como si fuese un avatar respecto al alma. El alma, por lo tanto, si fuera solo alma, no podría conectarse con esta dimensión material que estamos viviendo si no fuera por el cuerpo. Pero claro, tiene que tener una comunicación con el cuerpo, o sea, cuerpo y alma tienen que comunicarse entre ellos. Muchas veces esto no puede hacerse bien porque, por ejemplo, el cerebro puede haber recibido algunos daños, sea al nacimiento, o sea para una enfermedad, o sea por a lo mejor ingestión de drogas y todo esto. Y por eso que es también importante tener un cuerpo el más posible, una mente, no tanto un cuerpo el más posible sana, para que la mente, o sea, el órgano cerebral pueda trabajar con las informaciones que le llegan no solo del mundo exterior, sino también del alma, para poderlo reproducir, para poderlo procesar. Por lo tanto, si Cristo habita en nuestros corazones, el alma está en la paz de Cristo, porque Cristo es nuestra paz, y con Él estaremos en armonía con nosotros mismos y con todos y todo lo que nos rodea. De esta manera el corazón y el alma se abra a Dios por completo y el Espíritu Santo puede darnos la gracia de sus 7 dones, entre los cuales está la capacidad de discernir más claramente el bien del mal. En los tiempos que estamos viviendo, este don es extremadamente importante.
Bueno, siempre cualquier don del Espíritu Santo es infinitamente importante, pero en los tiempos que estamos viviendo necesitamos una gran sabiduría para saber dónde están las mentiras y sobre todo cómo y dónde surgen, quién y qué es el vehículo de la mentira que el diablo esparce por todos los lados y en gran cantidad. Por lo tanto, saber dónde está la verdad y dónde está la mentira es extremadamente importante, sobre todo en los periodos, en la época en que estamos viviendo. Y dicho esto, vamos a empezar con la temática de hoy. Y algunos os preguntaréis, y si no os lo preguntáis, os lo digo lo mismo, que últimamente nombro bastante frecuentemente a las apariciones marianas en Garabandal, poniéndolas en el mismo nivel que las apariciones en Fátima. Pero las apariciones en Garabandal no han sido aprobadas por la Iglesia. Responderé en este podcast de vídeo sobre el por qué nombro muy a menudo a Garabandal. Sabéis que Garabandal es un pequeño pueblo perdido entre hermosísimas montañas de la tierra de España. Precisamente se sitúa en la comunidad autonómica de Cantabria. No es tan fácil llegar hasta allí. Por su orografía, hasta los años 60, este pueblo se quedó alejado de toda la cultura materialista que estaba llegando a España. El pueblo vivía de la agricultura, de la crianza y de la fe. ¿Pensáis que en los años 60 la mayor parte de las familias en el pueblo rezaban el rosario todas las noches antes de ir a dormir? Todos los miembros de una familia juntos, los padres, los hijos y los abuelos, rezando junto el rosario de Jesús y María. Maravilloso, realmente maravilloso. Y es lo que deberíamos hacer ya que todavía estamos viviendo un tiempo de gracia por la misericordia de Dios, como nos dice la Virgen María, Reina de la Paz, que se aparece en Medjugorje. Pero realmente no lo hacemos y es una pena. Creo que todos, cuando pasará lo que tiene que pasar, nos vamos a arrepentir mucho de nuestra negligencia hacia las cosas de Dios, de nuestra falta de fe. Y enlazo Garabandal a Fátima porque en Fátima la vidente Lucía dijo que la Virgen se despidió por última vez de ella y de los feligreses diciendo: «Nos vemos en San Sebastián». Y todos en aquel momento pensaron a San Sebastián del País Vasco porque era ya entonces un lugar importante, pero precisamente por esto era el último lugar a que se debería pensar, porque siempre la Virgen eligió pueblos apartados donde hay mucha naturaleza y sobre todo si hay montañas. Pero lo que busca verdaderamente la Virgen es la fe. Además, San Padre Pío dijo también que las apariciones marianas de Garabandal eran ciertas y añadió que cuando las personas creerán en las apariciones de Garabandal será demasiado tarde. Y en Medjugorje, que Medjugorje significa entre los montes, porque es un pequeño pueblo que está rodeado de montañas, la Virgen Reina de la Paz, respondiendo a una pregunta de Miriana sobre el por qué la Virgen había elegido a ellos y a este pueblo, la Virgen dijo: porque aquí aún existe fe. A mí lo que me da mucha lástima para España es que esta fe parece que se pierda poco a poco, porque una buena parte de la Iglesia Católica en España no supo admitir sus errores ni escuchó a la Virgen María como habría tenido que hacer, y todavía está allí dudando.
no quisiera yo hacer una crítica a la iglesia para atacarla, en absoluto. Lo que quiero es avisar porque la iglesia ahora está atacada sutilmente del diablo de una forma realmente fuerte y tienen que ser el último tiempo esto, le falta poco tiempo al diablo para obtener más almas posibles para él, pero claro, la iglesia es en el centro de estos ataques del diablo y por eso que deberíamos rezar todos juntos para que conceda a todos los obispos, a todos los sacerdotes de la Iglesia Católica el Espíritu Santo, su sabiduría, sus 7 dones para que ellos sepan discernir bien dónde está la mentira, dónde está la verdad, dónde está lo falso, de lo correcto, para que se limiten lo más posible los errores que se han producido en muchas apariciones donde no se ha creído a estas apariciones, y esto es una de ellas es realmente Garabandal, que es una de las apariciones más conocidas y también yo creo verdaderas, también porque lo que han predicto las niñas de aquel entonces, las videntes, las pequeñas videntes de aquel entonces, se está todo cumpliendo, sobre todo se está cumpliendo lo que ellas han dicho sobre la iglesia, o sea que la iglesia se habría corrompido, que dentro de ella hay elementos también de mucho nivel, pero no estoy hablando de papa, estoy hablando de lo que está más abajo, porque estoy convencida que el papa es realmente papa, nuestro papa Francisco, y que él está intentando hacer lo que puede, lo que sus fuerzas le conceden para que todas las personas puedan acercarse a Dios y mantener el barco de la iglesia flotando en mares tempestuosos, como en lo que pasó a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, cuando hubo una gran tempestad. Ellos estaban en el medio de esta tempestad en el mar, intentando pescar, cosa que no han podido hacer porque estaban rolando no sé cómo se dice en español, el barco se estaba moviendo de forma muy, muy, muy peligrosa, ¿no? En el medio de la tempestad, y Jesús, ¿qué hacía? Dormía plácidamente como si nada ocurriera. Y entonces cuando Pedro se acercó a él, él le dijo: Señor, Señor, ¿no? Despertándolo, ¿no? Señor, Señor, ¿no te importa que vamos a morir todos aquí, no? Eso, esta imagen que me da también un poco de risa, pero al final es lo que pasa, o sea que según lo que pasa te pone el pelo de punta y tienes miedo porque eres al final solo un ser humano pequeño en todo que es lo que es el infinito, ¿no? del universo y el infinito de los elementos naturales que pueden ser también amenazadores, ¿no? Y esto aquí me da la idea de otro vídeo sobre la naturaleza, nuestra conexión entre como ser humanos y nuestras almas a la naturaleza. De todas formas, apartamos esta temática
Y entonces el Papa Francisco está intentando conseguir que la Iglesia, el barco de la Iglesia, continúe a flotar, no obstante que empiezan a haber agujeros por muchos lados, y está flotando la Iglesia y también el Papa, porque se está agarrando a Dios, se está agarrando a Cristo, y si todos los obispos se agarran a Cristo como una salvavidas, porque es un salvavidas al final, entonces la Iglesia flotará, estará un poco magullada, pero sí que flotará. Y nada, entonces yo esto, por lo tanto, doy un aviso constructivo, un consejo, para que nuestras oraciones sean dirigidas sobre todo sobre la Iglesia, sobre el Papa, obispos, todos los ministros de Dios, pero también todo el pueblo de Dios, que somos nosotros, para que podamos conectarnos a través de las oraciones con Jesús, con la Trinidad, y que el Espíritu Santo pueda darnos el discernimiento. Por eso que he empezado con el discernimiento y con la lectura de hoy de Salomón. Entonces, repito, lo mío no es un ataque a la Iglesia, sino un aviso o un consejo para hacer un mea culpa. Hoy en día, con el sínodo que tenemos y anunciado por las pequeñas videntes en Garabandal en los años 60, se van a repetir los mismos errores que en Garabandal, pero sobre escala mundial y dentro de la Iglesia. La Iglesia Católica ha hecho poco y nada para impulsar la oración del rosario, ni ha hablado lo más mínimo sobre la posibilidad de que los humos del diablo se hayan infiltrado dentro de la Iglesia y que por lo tanto el pueblo de Dios es llamado a las renuncias, a la oración del rosario, al ayuno para intentar cambiar el curso de los planes podridos del diablo. Tienen miedo de hablar de esto, pero esto está en el Evangelio también. El diablo existe, pero también la Iglesia parece que tenga miedo de esto, de hablar de lo que es verdad. Todavía podía decirlo porque muchas personas habrían seguido los avisos de la Iglesia. Pero la Iglesia de aquel entonces se cayó. Y hoy sufrimos los resultados de este silencio a causa de todas las nuevas herejías que los políticos han esparcido en todos los países del mundo para poner pata arriba la verdad, y que la oración habría podido evitarnos todo esto produciendo muchas conversiones. Y a lo mejor en los puntos claves para que hoy no sufriésemos lo que estamos sufriendo, y nuestros hijos también, porque le están inculcando mentiras sobre mentiras que a un cierto momento están tan confusos, que ya no entienden ni quién son y qué hacen aquí. Lo que quieren conseguir estos perversos es que quieren que se pierda el sentido del pecado, el sentido del bien y del mal, y el sentido de la justicia y de la verdad. Y por eso la introducción de antes mía. Lo que siempre ha sido malo, quieren que sea percibido como bien, y al revés. Y esto es un pecado muy grande a los ojos de Dios. Y estas personas que impulsan este tipo de ideología, que han transformado en doctrina casi, deberán pagar las consecuencias, porque a un cierto momento esto es un plan que no puede haber organizado solo el ser humano. Esto es un
plan que realmente ve la huella del diablo, que existe. Así como existe Dios, también existe el diablo. Si Dios abre el cielo para que María pueda interactuar con nosotros en esta dimensión terrenal, es para avisarnos de acontecimientos realmente grandes. Estamos viviendo en una época bíblica que tendrá realmente cosas malas de soportar, pero también cosas buenas, cosas que cambiarán el rumbo de nuestra vida, y ya nuestra vida no será lo de antes, nunca volverá a ser la de antes, pero no has dicho que sea peor, puede ser también mejor, porque lo que hace Dios lo hace para nuestro bien, no para nuestro mal. ¿Me entendéis? Entonces hay que confiar en Dios. Dios nos ama con locura y quiere salvarnos de nuestra autodestrucción espiritual, que sería el infierno. Entonces, no podemos esperar 200, 300 años a que la Iglesia apruebe las apariciones, en este caso de Garabandal, para decidirnos de regresar a Dios y a la oración, porque todo ya estaría perdido. O sea, la duda que el pueblo de Dios ha tenido en Garabandal, sobre todo, es una responsabilidad de la Iglesia, porque esto frenó la conversión, esto frenó el movimiento del Espíritu dentro de la Iglesia, actuando con la oración, el ayuno, que no fueron, porque el pueblo de Dios a un cierto momento ha dicho, vale, pero si la Iglesia no da ni siquiera un signo de decir podría ser verdad, entonces yo no hago absolutamente nada. Y de ahí se originó todo lo que después de las consecuencias de estas decisiones no acertada para nada, porque si una aparición te dice reza el rosario que el demonio no puede soportar y dirígelo a Jesús Salvador, al Jesús resucitado, al Redentor, dirige estas oraciones a él, a mi hijo, a ver, no puede el diablo decir algo así. Sería una contradicción en términos, porque entonces destruiría a sí mismo y a su reino. Es un poco como cuando los fariseos acusaron a Cristo de ser un demonio, que era Belcebú. Cristo le dijo, no, porque yo os digo lo que al demonio, o sea, al diablo, le hace más daño. Si una ciudad lucha en contra de sí misma, esta ciudad se va a destruir. Y entonces no es tan tonto el diablo a destruirse a sí mismo y a destruir todo lo que es su poder, diciéndonos de rezar. Lo que no ha gustado a los obispos de aquel tiempo sobre las apariciones de Garabandal es que dijeran la verdad sobre la Iglesia del futuro de aquel entonces, o sea, que había ya corrupción dentro de la Iglesia, pero ahora las cosas se ven claras. Y por lo tanto hay que empezar a creer en también como consejos en las apariciones de Garabandal, que son conectadas a aquellas de Fátima y que son conectadas también a aquellas de Medjugorje. Es un continuum, es un camino que nos está dando la Virgen María poco a poco en el curso de las épocas, pero aquí tenemos que decidirnos a elegir a Dios y a elegir
la oración de rosario, el ayuno el miércoles y el viernes, renuncias durante los días, porque la situación es grave. Nosotros que padecemos, como he dicho en el anterior vídeo, el síndrome del avestruz, no queremos creer en todo esto, porque esto significaría que nuestra vida ya no puede continuar con ligereza, con superficialidad, pensando voy a pasármelo bien, todo esto es verdad, pero si te quieres salvar, si quieres ser de la parte de Dios y después conseguir la vida eterna y la felicidad eterna, no debes pensar a la vida terrenal como un eterno pasárselo bien hasta la muerte, porque así no es. Así no es. Aquí, lamentablemente, con el hecho de haber absorbido el pecado original, no solo dentro de nuestras especies, que sería la especie humana, sino dentro de todo el sistema natural de la creación, entonces no podemos pasárnoslo bien, ni podemos pensar de poder conseguir el paraíso en la tierra sin Dios. No es posible. O sea, ser de la parte de Dios quiere decir ser luchadores, soldados con las armas espirituales, que usan las armas espirituales. Y un soldado al final lucha, y luchando hace esfuerzo, mucho esfuerzo, y no se la pasa bien, claramente. Por lo tanto, si quieres ser un soldado y adultos, realmente adultos, tienes que coger sobre ti mismo, cargar sobre ti mismo tus responsabilidades, que son responsabilidades también espirituales, porque el espíritu, el alma, es el motor de nuestra persona. No somos robots, no somos, entre comillas, inteligencias artificiales. Me repito, pero continúo a repetirlo porque a lo mejor algo nos entra dentro el cerebro y dentro nuestra alma también. Y bueno, entonces, además de todo esto, no es una novedad que la Virgen María nos pida con el corazón abierto de par en par de orar a Dios y a su Hijo, de regresar a Dios y al respeto de su voluntad para evitar inútiles tragedias. O sea, el motor de nuestra salvación y de un proceder bueno dentro de este sistema natural en que vivimos es siempre lo mismo. La receta es siempre la misma: crear una conexión directa con Dios a través de la oración, de la fe, de la voluntad de estar con Dios. Esto no quiere decir que ya no vamos ya a pecar, no, porque somos pecadores por naturaleza a causa del pecado original que hemos absorbido. Por lo tanto, no somos perfectos, pero existen todas las herramientas que la Iglesia nos da, cuál es la confesión, la comunión, que sería la Eucaristía, el ayuno, la oración, etcétera, etcétera. Así que hay que combatir, hay que luchar. Pero gracias a la infinita misericordia de Dios existe entonces una esperanza tan enorme que también esta vez conseguimos pasar esta prueba tan grande. Ed è una esperanza tan tierna y asombrosa que debería hacernos entender cuánto el cielo nos ama, y que todo concluirá con el triunfo del Inmaculado Corazón de María, sean cual sean las intrigas del maligno sobre nosotros. Lo que marca la diferencia es cuántas almas irán al infierno. La Virgen María, que nos ama a todos con locura, así como Dios nos ama con locura, quieren salvar el mayor número de almas para que no entren en el infierno.
Esto es lo que marca la diferencia, porque la batalla ya está ganada. La batalla está ganada de la Virgen María y de Jesús, porque al final el corazón inmaculado de María triunfará, pero lo que están en entredichos somos nosotros, son las almas humanas, ¿vale? La Virgen María nos ama tanto que dice, yo no quiero que ninguna alma entre en el infierno, pero claro, no puede hacer nada si nosotros no hacemos un esfuerzo de fe y un esfuerzo de voluntad para decir, me abandono a Dios y voy hacia Dios. Quiero elegir a Dios, quiero elegir el verdadero bien y no el otro. Bien, por eso que esta es una batalla espiritual, y esta batalla espiritual por voluntad de Dios la tiene que librar la Virgen María con su ejército, que serían aquellos que han elegido a Jesús. Y esta batalla espiritual al final es nuestros derechos, un derecho de los humanos. Porque el diablo es nuestro enemigo número uno desde siempre, ya que por su culpa la especie humana perdió lo que Dios había preparado para la especie humana. Era una vida armoniosa, una vida feliz, llena de las maravillas de Dios. Éramos empapados de su gracia, así como lo es ahora la Virgen María, que es el prototipo del ser humano que habría tenido que ser la primera pareja, la de Adán y Eva. Y si solo no hubiésemos caído en el tremendo engaño en que nos metió el diablo por envidia a nosotros humanos creados a imagen de Dios y por lo tanto sagrados, no estaremos ahora a sufrir lo que estamos sufriendo y en esta situación tan preocupante que tenemos hoy en día. La Virgen María materializa a la mujer perfecta, la criatura humana perfecta que antes también nuestros ancestros Adán y Eva eran. Y es por eso que esta batalla en contra del diablo es liderada por la Virgen María, porque es criatura totalmente humana de Dios y perfectamente pura, cosa que nosotros no somos, porque ella está sin pecado, o sea, no tiene el pecado original, es sin pecado original, y es la capitana del ejército de humanos que quieren justicia con la J mayúscula, y por lo tanto saben que para obtener justicia primeramente tienen que ser ellos justos, luchando con las armas espirituales que Dios nos ha dado y que la Virgen María nos está entrenando a usar para ganar esta batalla espiritual sin precedentes que estamos viviendo. Y es por eso que quiero compartir con vosotros esta esperanza de un futuro radioso, también si precedido de una gran oscuridad. Pero al final el corazón inmaculado de María, como he dicho ya antes, triunfará. Y los que sigan a María con el rosario entre las manos ganarán. Y esta era solo la introducción. ¿Cuánto he hecho? 33 minutos de introducción. Por lo tanto, vamos adelante. Entonces, esto es el cuerpo del texto que he introducido. Bueno, debéis saber que en el año del Señor 2020, navegando yo por la red, me encontré un artículo escrito por Laureano Benítez, grande caballero de España, que entre otras cosas no sé si aún vive, espero que sí. Y este artículo habla sobre las apariciones de Garabandal y algunas profecías de místicos, profetas y videntes aprobados por la Iglesia que son realmente esperanzadores.
Bueno, yo no estaba buscando nada de todo esto. Si vamos a bien a ver, estaba buscando patrones de crochet. Pero parece que mi ángel custodio quiera decirme algo o conducirme por caminos que en aquel momento parecen solo curiosidades. Pero a medida que pasa el tiempo te das cuenta que es el conjunto de un puzzle, o sea, de un rompecabezas, donde poco a poco el cielo te hace encontrar las piezas para componer la visión de un proyecto, el proyecto de Dios sobre la humanidad, que es el plan de redención de Dios, el cual plan continuará hasta el fin del mundo. Y siempre es un proyecto salvífico. Dios nos ama con locura y lo que hace siempre lo hace por nuestro bien. Y el artículo atrajo mi atención porque tenía muchas similitudes con Medjugorje. Y después, pasada la pandemia, llegada la guerra en Ucrania, la evidente corrupción y deriva de algunos prelatos importantes de la Iglesia y este sínodo que yo no puedo ver, con todas sus contradicciones, me di cuenta que Garabandal ya lo había predicho todo. Las chiquillas evidentes no pudieron expresar bien lo que habían visto en las visiones del futuro que sería nuestro presente. Han podido decir y explicar lo que pudieron en aquel entonces entender, porque eran muy pequeñas. Por lo tanto, estoy convencida que también las apariciones de Garabandal son ciertas y se armonizan perfectamente con las apariciones de Fátima y de Medjugorje. Y como que la Santa Sede recientemente ha publicado la voluntad de investigar las innumerables apariciones de Jesús y María alrededor del mundo para estudiarlas y ver cuáles son ciertas y cuáles no, espero que muy pronto vayan también a ver lo que ha pasado realmente en Garabandal, porque a su tiempo fue atacada Garabandal y las pequeñas fueron atacadas por la misma iglesia, pero en el tiempo constatamos todos que lo que las pequeñas videntes decían se ha cumplido. Y mucho debe todavía que cumplirse. En Garabandal la Virgen María dijo básicamente lo mismo que en Fátima, pero con un poco más de detalles. Y ha sido también un poquito más clara. Lo que, por ejemplo, en Medjugorje no es, por lo tanto ha cambiado estrategia, porque muy probablemente ha visto que en Garabandal, si le dices las cosas claras, nosotros seres humanos empezamos a padecer, como he dicho antes, la síndrome del avestruz, y la iglesia también. O sea, los que hacen parte de la iglesia. Y no todos, claramente, una buena parte. Mientras que en Medjugorje la Virgen María nos conduce directamente hacia el remedio para que el cielo trabaje junto a nuestras fuerzas espirituales conjuntas, activadas por las oraciones, ayunos y renuncias, para mitigar, amortiguar lo que va a llegar y para que la sociedad humana se convierta de manera de evitar lo que las pequeñas videntes llamaron el castigo, o al menos de reducir este castigo. Quiero precisar una cosa, que el castigo no es de Dios que lo envía. Él lo permite, pero no lo envía. Somos nosotros que, por haber decidido alejarnos de él, vamos inevitablemente hacia las consecuencias catastróficas de nuestra decisión. Las consecuencias son automáticas, por lo tanto, también el castigo es automático. Si un coche está proyectado para funcionar con diésel, si les pones barro, lodo, no podrá funcionar y como consecuencia tendrás que ir a pie y gastar un montón de dinero para reparar el coche o gastártelo para comprar uno nuevo. Las consecuencias de nuestras acciones son automáticas porque el proyecto de Dios
dentro de todos los sectores del conocimiento, química, física, matemática, etcétera, etcétera, funcionan con un patrón que no hemos hecho nosotros. Lo hemos encontrado así de nuestro nacimiento y no podemos cambiarlo. Y si lo intentamos, como estamos haciendo en nuestra época, habrán consecuencias catastróficas, ya que el patrón es infinitamente más grande que nosotros. Pensar de poder controlar lo infinito de un patrón dentro del sistema natural es un pensamiento superficial que no se sostiene en absoluto. Y ahí esto podría ser también la introducción de la conexión que tenemos nosotros seres humanos y también nuestra alma con la creación, con el sistema natural. Bueno, y volviendo a Garabandal, por lo que concierne el hecho que una de las chiquillas de nombre Conchita se retrató delante del obispo de entonces, en realidad no fue precisamente así. Ella dijo que pudiera haberse confundido con diccional, pero realmente no se retrató. Además, sometida a presiones psicológicas y la amenaza de una excomulga por parte de un obispo, que en mi opinión fue realmente deplorable esta amenaza, el hecho de decir que se podría haber confundido fue un acto de piedad hacia el obispo para que no empeorara la condición de su alma. De hecho, después de 3 meses, este obispo murió. Pienso por el mismo motivo, o sea, para que la condición de su alma no empeorara aún más. Y este es uno de los infinitos aspectos de la misericordia de Dios hacia nuestra alma. Sea como sea, las profecías de las chiquillas de Garabandal, hoy una de ellas ya nació en el cielo, o sea, murió, y las demás aún viven y tienen alrededor de los 70 años y pico, pero llevados muy bien. Las profecías de estas ex chiquillas se están cumpliendo bajo nuestros ojos, y no es de excluir que un día muy próximo Europa se convertirá en un protectorado de Rusia, y no sé realmente si esto es un mal. Vamos a ver. Vamos a caer del sartén a la brasa, pero al final no creo que haya mucha diferencia con la situación que estamos viviendo ahora. Así que los nacionalistas y separatistas de España, que parece una contradicción, bueno, en vez de preocuparse por sus varios idiomas a corto alcance, como el catalán, deberían preocuparse de aprender más pronto que tarde el idioma de los santos Cirilo y Metodio, porque nos hará falta escribir en cirílico y hablar en ruso. Y esto os lo digo ahora, después vamos a ver qué pasará, pero me da esta impresión. Al fin y al cabo, Occidente ya ha perdido por completo su fe verdadera, se ha descristianizado. A lo mejor al habla no, pero de hecho sí. Porque también dentro de los grupos católicos se están aceptando actuaciones, o sea, acciones que no son cristianas, no son católicas, y esto son pecados y por lo tanto, pero se está perdiendo el sentido del pecado, se está convirtiendo no en la religión de Cristo, sino una religión del buenismo, ¿no? Somos todos buenos, somos todos ya, tenemos que perdonar, perdonámonos, claro, podemos perdonar, pero también tener en cuenta que el perdón siempre está hacia la persona, no al pecado. El pecado en sí mismo no puede ser perdonado, porque si perdonas al pecado, entonces ya no existe el mal. Todo es bueno, no es todo bueno.
y tenemos que llegar al punto de sufrir en nuestras personas los resultados de este mal que nosotros aceptamos como bien, pero esto no va bien para nada. Esto no es la religión católica, esto no es lo que nos ha dado Cristo. Cristo nos ha dado la verdad y tenemos que ser coherentes como principios al menos a esta verdad. Después, claro, todos somos pecadores, realmente es así, todos somos pecadores, pero tenemos que reconocer que estamos pecando y que estamos haciendo algo que no va bien. No que todo va bien, querémonos mucho. No, no es así. Esto es buenismo, no es catolicismo, no es religión católica. Por lo tanto, Europa se ha vuelto pagana con una apariencia de cristianismo buenista que no tiene nada que ver con la verdad y la voluntad de Dios para el futuro del hombre, en el bien y en la paz. Así que los malos son todos los bandos, o por una cosa o por la otra. El elemento común es que todos los bandos no se preocupan lo más mínimo de Dios ni de su voluntad para con nosotros, y por lo tanto, de una forma o de la otra, nos estamos encaminando a la autodestrucción porque las naciones han eliminado a Dios y quieren imponer a las poblaciones falsos dioses y falsas doctrinas caracterizada por tener una lógica exclusivamente humana, pragmática, sin alguna empatía hacia los más débiles e indefensos, una sociedad proyectada sobre los 7 pecados capitales y sobre todo una sociedad extremadamente narcisista y egoísta. Todas características que, llevadas al extremo, como quieren que las llevamos, convierten cada persona como muy, muy peligrosa para los demás y para sí misma, por no hablar que, siguiendo en esta forma, perderá su alma también, y el hecho que no se crea que el alma exista es aún más un problema, claro, porque el diablo ha pensado a todo. Al fin y al cabo estamos haciendo el juego del diablo y estamos también haciendo continuos autogoles, rechazando además la posibilidad de habernos equivocado y de estar en el bando incorrecto. Y nosotros occidentales estamos en una situación muy peor de Rusia por lo que concierne nuestra alma, porque hemos rechazado por completo a Dios y a su ley que refleja su voluntad que es perfecta y absoluta. No digo que esta por la persona singularmente, porque muchos todavía no han rechazado a Dios. Lo digo pero por la mentalidad conjunta de la sociedad y de las naciones. Naciones que un día serán juzgadas, como está escrito en la Apocalipsis. Y los que me preocupan más son los jóvenes, porque están empapados de informaciones malas, que son las más fáciles de seguir, y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Están perdiendo su propia identidad natural, y con ella su propia dignidad. ¿Cómo se puede creer que Dios se equivoque en unir el alma al cuerpo cuando precisamente de esto depende todo nuestro ser, nuestra percepción del yo, nuestra unicidad, nuestra identidad y dignidad humana? Las almas pueden ser femeninas o masculinas, y se unen a la materia y determinan el sexo de la materia. Todo parte del alma. Es el alma que por voluntad de Dios modela la materia dentro del vientre materno. Y claro, el alma responde a lo que Dios le ha puesto dentro. Y Dios no puede equivocarse. En caso contrario no sería Dios. Y claro, me diréis que el alma no pinta nada porque es una cuestión de cuál espermatozoide llega primero a fecundar el óvulo. Pero Dios ya sabe cuál será el que arriba primero.
Y cuando el proceso de concepción está ya en acto, ya está el alma esperando fundirse con la materia, el alma femenina o masculina según el sexo de la materia. Ciertamente, todo este razonamiento funciona si creemos en la existencia de Dios creador, si no damos todo al caso, entre comillas, que es imposible. Es matemáticamente imposible que nosotros somos lo que somos por un caso. Y también no solo nosotros, el planeta Tierra, el universo, una hoja de árbol, es matemáticamente imposible que sea así por un caso. Porque en caso contrario, cualquier solución podría ser válida, y es por esto que hoy en día tenemos la confusión destructora de nuestros hijos, nietos, etc., que tenemos hoy. Hombres que se creen mujeres y que ya no parecen ni uno ni otras, mujeres que se creen hombre y que ya no parecen ni uno ni otra. Por lo tanto, extrema dificultad de construir una relación que dé fruto. Y es por eso que ya están haciendo los primeros experimentos con úteros artificiales en donde se producen fetos humanos sin usar óvulos. ¿Serán personas estas? No tengo ni idea. ¿Se fundirá en esos un alma? No tengo ni idea. Yo creo que no, pero se quiere entonces en nuestra época destruir el ser humano como lo ha creado Dios, porque para el diablo es peligroso que exista el ser humano creado por Dios, porque el ser humano ha sido creado por Dios a imagen de Dios. Por eso que para el diablo es sumamente peligroso que exista el ser humano, y lo quiere aniquilar por completo usando los últimos mismos seres humanos para propagar una mentalidad demoníaca sin humanidad ni esperanza, en donde se extinguirá la especie humana sagrada que Dios ha creado a su imagen y semejanza. En concreto, todo esto procede también y sobre todo de Estados Unidos, que creo sea la sinagoga del diablo, la Nueva Babilonia, pero más o menos las cosas se han extendido en todo el planeta, y por eso que la Virgen María, Reina de la Paz en Medjugorje, ha dicho que la humanidad ha elegido el mal. Y esto es grave, chicos y chicas. Bueno, y aquí hemos llegado a un punto peor de aquel de la humanidad prediluviana, como nos dijo varias veces la Reina de la Paz en Medjugorje. Y la Rusia ha entendido todo esto, Decimos que Rusia, con sus métodos radicales en el combate, quiere eliminar, o al menos dice que quiere eliminar, este tipo de sociedad perversa, y de un cierto punto de vista puedo también entenderla, porque un cierto tipo de mal es lógico que se pueda extirpar solo cuando lo quitas por las raíces, o sea, debes extirpar en profundidad, pero también esta es una lógica humana, no es la lógica de Dios, porque la lógica de Dios es la que nos dice la Virgen María: orad, orad, orad. Esta es nuestra arma para cambiar el mundo, para que hayan todas las personas las iluminaciones del discernimiento entre el bien y el mal, y que no callamos siempre y comunque en las garras, en los engaños del diablo, como han hecho Adán y Eva. Ahora las cosas en escala planetaria se está repitiendo, o sea, el mismo engaño del diablo a Adán y Eva lo estamos sufriendo otra vez, porque es un círculo, es un ciclo, y nosotros todas las veces no entendemos, no vemos, no oímos, por el síndrome de avestruz que tenemos. Bueno,
Debemos considerar también que la fe ortodoxa de Rusia ha aguantado más de 60 años entre comunismos, represiones, persecuciones, torturas, pero ha mantenido inquebrantable su fe. Se ha levantado como un ave fénix a prueba que se ha mantenido intacta no solo su liturgia, sino se ha mantenido también intacta en los corazones de un pueblo que cree en Dios y en la Virgen María. También con todos los errores típicos de nuestra condición humana, pecadora y confundida. Sobre todo se habla del patriarca Kirill, que entre otras cosas fue un ex del KGB como Putin. Y de ahí la amistad entre ellos dos. Así que, o sea, todo siempre está mezclado, el bien y el mal está mezclado, por eso que tenemos que pedir al Espíritu Santo el don de la sabiduría como ha hecho Salomón. Bueno, yo por el momento veo a Rusia un poco como a Saulo antes de convertirse en San Pablo. Saulo era un zelota y tenía el celo de defender la ley de Moisés porque era y es la ley de Dios. Pensaba que los cristianos fueran secuaces de un nombrado profeta, o sea, Cristo, que quería sustituir la ley de Moisés con su nueva doctrina, y perseguía a los cristianos porque sinceramente pensaban que eran heréticos. Saulo quería defender la ley de la verdad de Dios, lo hacía por amor a Dios, sin darse cuenta que él y los cristianos iban por el mismo camino. Y después Cristo se le apareció a Saulo en la vía de Damasco diciéndole: Saulo, ¿por qué me persigues? Y de ahí Saulo se convirtió a la religión cristiana y fue uno de los más valientes apóstoles de Cristo. Por lo tanto, Rusia podría ser como Saulo y espero que se convierta pronto a la verdad verdadera. Pero probablemente antes será nuestro castigo, castigo que nos merecemos porque Occidente parece haber abandonado a Dios, sobre todo si consideramos Estados Unidos y Europa. Pero hay esperanza. En primer lugar, porque la Virgen María ha llegado desde el cielo en Medjugorje para entrenarnos con métodos prácticos, como hay que extirpar el mal que nos atormenta por todos lados, y no es con la fuerza como quiere hacer Rusia. Si es verdad que sus intenciones o las intenciones de Rusia son aquellas de extirpar la perversión. Ya yo no estoy tan convencida de esto con las últimas noticias que llegan, pero... Y en segundo lugar, hay esperanza porque parece que un gran país, atención que llego al núcleo de la situación, que un gran país se despertará nuevamente a la fe. También si yo personalmente no entiendo cómo puede ser esto. Porque parece que la salvación llegue también de España, como si España fuese el motor de la, entre comillas, resurrección de nuestra fe en Jesús y María en Europa. Voy a leer y vosotros a escuchar qué dice el artículo de Laureano Benítez de lo que os he hablado al comienzo de este discurso. Es un artículo que, no obstante la gravedad de la situación, da una gran esperanza. Y el artículo está escrito por Laureano Benítez, grande caballero de España. Artículo escrito el 11 de febrero del 2020 y estábamos en plena pandemia. Y dice lo siguiente. Entre el 1961 y el 1965 hubo unas apariciones marianas en Garabandal, un pueblo de Cantabria, las cuales ya habían sido anunciadas por María al despedirse de Fátima, cuando profetizó algo así como que nos vemos en San Sebastián. Y precisamente el verdadero nombre del pueblo es San Sebastián
de Garabandal. Las apariciones marianas fueron precedidas por unas manifestaciones del arcángel San Miguel, la primera de las cuales tuvo lugar el 18 de junio del 1961, las cuales tuvieron como protagonista a 4 niñas: Conchita, Mariloli, Jacinta y María Cruz. El objetivo de esas apariciones angélicas era el de prepararlas para la venida de la Virgen María, que sucedió en la tarde del domingo, día 2 de julio del 1961. Y quiero hacer una pequeña paréntesis en esto. Yo pensé, ¿por qué se le apareció San Miguel Arcángel y no se le apareció, por ejemplo, San Gabriel o otro ángel que no fuera San Miguel Arcángel? Yo creo que el Espíritu Santo siempre comunica con imágenes, con símbolos. San Miguel Arcángel es el arcángel que luchó en contra del diablo, que anteriormente era Lucífero, y dijo esta frase terrible, cierta, que fue también la frase que prácticamente despojó totalmente a Lucífero de su condición, y precipitó entonces en la esfera de la dimensión del abismo. Y la frase que dijo Miguel, y que después fue su nombre, es: ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y esto quiere decir, esto es Miguel. Miguel quiere decir ¿quién como Dios? Y esto nos da ya un índice, una indicación, nos da ya una indicación de cuál habría sido la lucha. O sea, la lucha que estamos librando hoy en día es la lucha en contra todo lo que piensa de ser Dios. O sea, queremos, algunos que están de la parte del mal, quieren ser como Dios, o aún peor, ser más arriba de Dios, querer ser ellos lo que controla cualquier cosa, cualquier cosa, las personas, las almas, el universo y todo. Y entonces estamos haciendo el mismo error que ha querido hacer, que ha hecho Lucífero, o sea, el diablo. Por eso que Miguel es el luchador entre los ángeles más grandes en la defensa de la verdad y en defensa del nombre de Dios. ¿Quién como Dios? ¿Cómo puedes pensar de ser como Dios? ¿Quién es como Dios? Solo hay un Dios, solo hay un santo realmente puro, que es Dios, los santos de los santos. Cuando decimos el Magnificat, a un cierto momento hay la frase que dice, en referencia a Dios, su nombre es santo. Y lo decimos mal, porque decimos su nombre es santo, ¿no? No damos un acento sobre esto, no subrayamos esto. En vez de tendríamos que decir, su nombre, o sea, el nombre de Dios, es santo, porque no hay otros más santos que Él. No hay otro como Él. ¿Quién como Dios? Y es por eso que, en mi opinión, esta es una opinión, mía personal, en mi opinión, se le apareció a las pequeñas videntes de Garabandal, primeramente a San Miguel, para hacernos entender cuál era la calidad, cuál era la naturaleza
del peligro en que la humanidad debería enfrentarse en el próximo futuro, que es hoy, nuestro presente. Y continuamos con el artículo del gran caballero de España, Laureano Benítez. Entonces, junto a las recomendaciones típicas para llevar una vida piadosa, la Virgen le hizo unas revelaciones proféticas que afectaban a toda la humanidad, de marcado carácter apocalíptico, que estroncan con las profecías marianas de otras apariciones, pero que, sin embargo, tienen la particularidad de contener numerosos detalles concretos sobre cómo tendrá lugar el fin de los tiempos, que no es el fin del mundo, el ambiente escatológico en el que se desarrollará el final de este mundo y tal y como lo conocemos, y también el nacimiento de un mundo nuevo basado sobre la voluntad humana de seguir la voluntad de Dios. De allí un largo periodo de prosperidad y de paz. Y esto lo estoy diciendo yo, como dijo la reina de la paz en Medjugorje. Estos vaticinios, dice de nuevo Laureano, se centran en el anuncio de tres fenómenos apocalípticos: el aviso, el gran milagro y el castigo. El aviso consistirá en una iluminación interior de la conciencia que experimentarán todos los habitantes de la tierra, merced a la cual veremos nuestra vida tal y como Dios la ve, por la cual todos percibiremos la presencia de Dios, experimentando las consecuencias de nuestras malas acciones, todo el mal que hemos hecho en nuestra vida, dándonos una oportunidad para arrepentirnos y reparar nuestras iniquidades. El milagro, que seguirá a los pocos meses del aviso, y consistirá en un fenómeno sobrenatural de enorme magnitud que demostrará a las claras la existencia de Dios y que tendrá lugar en Garabandal, donde quedará para siempre. Y yo creo que eso pasará también en Medjugorje, porque la Virgen María en Medjugorje dijo lo mismo, más o menos con otras palabras, pero será un acontecimiento milagroso que dejará y que no será posible destruir y que se quedará allí para dar prueba de la existencia de Dios. Y después el castigo, dice siempre Laureano, que sobrevendrá si el mundo no se ha convertido con los dos fenómenos anteriores. Y digo yo, por favor, convertímonos, por favor. Consistirá en una serie de tremendos cataclismos que sacudirán la tierra, muy posiblemente como consecuencia del impacto de un asteroide o de una estrella, o como efecto colateral del paso por la atmósfera terrestre de la cola de una cometa. Estos fenómenos catastróficos producirán una enorme mortalidad, y de ahí que en el aviso y el gran milagro se nos dé la posibilidad de convertirnos con el fin de que la muerte no nos pillese desprevenidos y también con el fin de amortiguar todos estos acontecimientos, digo yo, si no es posible evitarlos, porque a lo mejor nos hemos despertado cuando es ya demasiado tarde. Porque se puede modificar con la oración, el ayuno, las renuncias, los eventos catastróficos, si demostramos de tener fe con la oración de rosario y también con todo lo que he dicho antes. Pero claro, hasta el momento no me parece que estamos respondiendo bien. Pero además, dice siempre Laureano,
en las profecías se incluyen una serie de hechos que vienen a ser como las señales que precederán a estos dos fenómenos escatológicos, unos hechos que vendrían a ser sintomáticos de que el tiempo está cumplido, de que todo se va a desencadenar. Y esto lo está diciendo Laureano, el articulista, está hablando de Garabandal, de lo que han visto las chiquillas evidentes en Garabandal. El epicentro de las revelaciones de Garabandal tuvo lugar en las famosas Noches de los Gritos, 19 y 20 de junio de 1962. Las dos jornadas anteriores al Corpus Christi, noches en las que las videntes tuvieron unas visiones aterradoras del aviso y el castigo, unas visiones tan dantescas que prorrumpieron en gritos estremecedores. Los gritos de las niñas fueron tan terribles que la gente presente allí se conmocionó grandemente, causando también un intenso miedo. En la revista Garabandal Journal de noviembre y diciembre del 2013, editada por Barry Hanratty, se afirma que en la primera noche vieron en el instante de la manifestación del aviso un momento de gran sufrimiento para la Iglesia y para el mundo. En el 1967, la vidente Mariloli fue la primera en hablar de esta experiencia, escribiéndola 3 años más tarde. A pesar de que seguíamos viendo a la Virgen la noche de los gritos, empezamos a ver también una gran multitud de gente que sufría mucho y gritaba con la mayor angustia. La Santísima Virgen explicó que aquella gran tribulación, que no será aún el castigo, vendría porque llegaría un momento en que la Iglesia daría la impresión de estar a punto de perecer, que pasaría por una terrible prueba. Nosotras preguntamos a la Virgen cómo se llamaría a esa prueba, y ella nos dijo: comunismo. Y según las profecías, el comunismo vendrá de la mano de una invasión rusa de Europa. Y mirad que la situación que vemos hoy entre Ucrania, Polonia, Rusia, Bielorrusia, es una situación en que se están preparando a esto, se están preparando a eso. Yo esto ya lo veo. Nadie me lo ha hecho ver, nadie se me apareció, pero si conozco bien la naturaleza humana y si conozco bien los patrones de la naturaleza humana, estamos encaminados precisamente en ser un protectorados de Rusia. Y en efecto, las 4 niñas, estoy volviendo al artículo de Laureano, en efecto, las 4 niñas evidentes de Garabandal describieron las circunstancias sociales que rodearán la llegada del aviso en diversas ocasiones. Y según estas narraciones, poco antes del aviso se desatará de modo rápido e inesperado una circunstancia liderada por Rusia que implicará que la sociedad en todo el mundo y Europa principalmente se verá dominada de nuevo por el comunismo. En un éxtasis llegó a decir una de las videntes que si no nos convertíamos, Rusia se haría dueña del mundo, en lo que coincide con el mensaje de Fátima. El mundo no lo esperará porque falsamente creerá que el comunismo había desaparecido. El 23 de febrero de 1943, Sor Lucía de Fátima, que pasó 21 años en España, en Pontevedra y en Tui, envió un documento al obispo de Tui, Vigo, Monseñor Antonio García, que decía:
Si los señores obispos de España atienden a los deseos ya manifestados de nuestro Señor y emprenden una verdadera reforma en el pueblo y en el clero, entonces bien. Pero si no, ella, o sea, la Rusia, será de nuevo el enemigo con que Dios los castigará una vez más. No obstante, según le dijo la Virgen en Garabandal a Conchita, con motivo de las circunstancias de la crisis de los misiles de Cuba de aquel entonces, ninguna confrontación militar futura volverá a alcanzar el carácter de guerra mundial. El momento en que se desencadenarán las hostilidades en distintos puntos de Europa será a la vuelta de un viaje del Papa a Moscú, como afirma Albrecht Weber en su libro Garabandal, El dedo de Dios. Garabandal der Zeigefinger Gottes, publicado en el 1993. Y una de las evidentes dice: el Papa irá a Rusia, a Moscú. Cuando regrese al Vaticano, pronto las hostilidades explotarán en diferentes partes de Europa. Acerca de la fuente de esta información, Weber sostiene que Conchita me lo contó durante una larga conversación en su casa el 14 de noviembre de 1965. Y el mismo Padre Pío comentó a Conchita cuando le visitó en el 1968. Entonces, Padre Pío es una garantía. En aquel entonces no era santo, pero ahora sí. Le visitó en el 1968 y dijo que el milagro vendría debido a la gran cantidad de sangre de europeos, océanos de sangre. La gran maravilla de Dios, el milagro, tendrá que pagarse con mucha sangre en toda Europa, le comentó el Padre Pío. Y Weber confirmó la fuente de esta noticia citando a la madre de Conchita. Al igual que sucedió en las revelaciones de Equioga, la Virgen también dijo a Conchita en Garabandal que el comunismo volvería a España, aunque no lo sufriría tan intensamente como el resto de Europa, quizás porque ya lo sufrió durante la Guerra Civil en los años 30. No obstante, la invasión comunista llegará hasta San Sebastián de Garabandal durante unos días, y allí algunas personas serán asesinadas por su fe. Hablar de un regreso del comunismo parece exagerado, pero ¿realmente el comunismo es algo del pasado? Respecto a lo que la Virgen dijo a las videntes de Garabandal, la respuesta es no. El comunismo vendrá otra vez, causando gran dolor y sufrimiento. Y antes, yo ahora soy Bárbara que lo digo, antes hemos dicho que el patriarca Kirill era del KGB, así como Putin, y por eso son muy amigos entre ellos, eran camaradas, ¿no? En el libro ya mencionado de Albrecht Weber se recogen testimonios de los videntes en este sentido. Conchita: cuando el comunismo venga de nuevo, entonces todo sucederá. Weber: ¿qué quieres decir con venga de nuevo? Y Conchita: sí, cuando venga nuevamente. Y Weber: ¿quieres decir que el comunismo antes va a desaparecer y después sucederá lo que has dicho antes, o sea, el aviso? Y claro, en aquel momento debe tenerse en cuenta que en el momento de la entrevista y de la publicación del libro, el comunismo estaba aún muy vivo en muchos países de Europa. Ahora pensamos que ya el comunismo no exista,
porque ya no se siente hablar de esto, ya no hay los países satélites del URSS, de la vecchia Rusia, y todos creen de estar libres y todo esto, pero Conchita ha dicho que la Virgen María ha dicho, ¿cuándo el comunismo vendrá otra vez? Entonces, el comunismo estaba en el momento de Conchita, después se ha ido y esto se cumplió, y después volverá y estamos cerca, en mi opinión, pero creo que sea más una certeza que una opinión. Y Conchita contesta, no sé, la Virgen dijo simplemente, cuando el comunismo venga de nuevo. En el mismo sentido, la vidente Mariloli manifestó lo siguiente el 29 de septiembre de 1978 en el transcurso de una entrevista realizada por el padre Francis Benach. Padre Benach, la Virgen habló del comunismo. Y Mariloli, Nuestra Señora habló a menudo sobre el comunismo. No recuerdo cuántas veces, pero ella dijo que habrá un momento en el que el comunismo parecería estar en todo el mundo. Creo que fue cuando nos dijo que los sacerdotes tendrían dificultades para celebrar misas y hablar de Dios y las cosas divinas. A simple vista la profecía parece ser descabellada porque, excepto en unos pocos países, el comunismo da la impresión de estar finiquitando, siendo una cosa del pasado, pero nada más lejos de la realidad. En mi obra, dice el autor de este artículo, en mi obra La patria traicionada, España en el nuevo orden mundial, afirmo que el comunismo es una creación de la sinagoga de Satanás, porque precisamente será comunista el gobierno mundial que será la culminación del nuevo orden mundial, su objetivo más preciado. ¿Y eso por qué? Pues me atrevo a decir que por dos razones fundamentales. Primero, porque el comunismo es intrínsecamente totalitario, y el totalitarismo dará el poder absoluto a la mafia satánica que gobierna el mundo, con el cual podrán esclavizar a sus antojos a las masas esclavizadas en un mundo orwelliano. Y segundo, porque el sistema comunista es furibundamente anticristiano, al ser de naturaleza satánica, como satanista fue Karl Marx, su fundador. Y yo creo que aquí el autor ha acertado perfectamente. Después, el comunismo de que estamos hablando es un comunismo de hechos. O sea, si los frutos son podridos y son frutos que son los mismos que ha dado en el pasado el comunismo, muerte, destrucción, tortura, totalitarismo y todo esto, entonces en cualquier manera lo estén llamando, podrían también llamarlo modernismo, porque ahora estamos en esta fase, siempre será comunismo, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la Virgen María en Medjugorje habla de modernismo y del mundo sin Dios, y el comunismo es un mundo sin Dios, porque es de origen satánico. Bueno, y como se desprende del análisis del corpus profético anunciado en Equioga y Garabandal, se puede concluir que es justamente la reaparición del comunismo en España una de las señales que precederán al fin de los tiempos. Se podrá creer o no, pero lo que es seguro es que una revolución comunista en España, aunque según las profecías durará muy poco, marcará el inicio de un tiempo turbulento y problemático no solo para España, sino también para Europa. Y precisamente, según otros autores, la primera señal de este nuevo tiempo será el desencadenamiento de una nueva crisis económica en que estamos ahora, en la que
estamos entrando y que estamos empezando a padecer, pero solo es la punta del iceberg. Se dice iceberg en español y iceberg en inglés. Pero atención, atención, que ya aquí empieza la esperanza. Pero tras el azote comunista, España, como el ave fénix, resurgirá de sus cenizas para acaudillar la renovación del mundo. Como afirman renombrados videntes de toda Europa que profetizaron desde hace siglos el surgimiento en suelo patrio de un gran monarca que acaudillará la renovación del mundo. Renovación del mundo que conocemos ahora, porque el mundo que será en el futuro no tendrá nada que ver con lo que estamos viviendo ahora. Voces estas proféticas de prestigio desde el monje Bag de Milas, fallecidos en el 1846 con casi 100 años de edad, después con la aparición del legendario caudillo del Tajo, hasta la afamada vidente Catherine Brown, cuyos vaticinios son esperanzadores. Dice Catherine Brown: comenzó a desencadenarse sobre toda España la gloria de Dios, desencadenando el reino de Dios sobre la tierra tal y como es en el cielo, y conduciendo al reino de España a un avivamiento. Estoy a punto de desencadenar un movimiento de mi espíritu en España, que tendrá un impacto espiritual impresionante sobre las naciones. Este siguiente movimiento de mi espíritu aplastará el terrorismo y las fachadas religiosas. El movimiento continuo de mi espíritu provocará un avivamiento en esta tierra. El movimiento continuo de mi espíritu, esto soy yo que hablo, Bárbara, es un modo de construir la frase también muy parecido a la de Ana Catalina Emmerich cuando dijo de la Santísima Trinidad a un cierto punto que vio un movimiento de la Santísima Trinidad. Un movimiento de la Santísima Trinidad puede ser también un movimiento del Espíritu. Y esto, yo creo que esta frase sea Dios que lo está diciendo a la vidente Catherine Brown. Mi palabra, o sea, la de Dios, a España es aceleración. Bueno, en efecto parece que los tiempos se estén acelerando porque todo está sucediendo, está pasando con una cosa detrás de la otra, ¿no? Una cosa detrás de la otra que cambia rápidamente todos los movimientos de la historia, los movimientos de las naciones también. Así que podría ser esto el significado de aceleración. Entonces dice, mi palabra España es aceleración. Levántate de la desesperación y entra en tu destino. Sal de tu cansancio y de tu desaliento. Sal de la pasividad a una búsqueda apasionada de tu rey y ponte las vestiduras de alabanza. Experimentarás un despertar en los corazones al abrirse oídos a esta llamada con trompeta desde el cielo. Por su parte, el doctor Gobelas, en su obra Garabandal, Hora X, transcribe las revelaciones de un alma santa que dice: sí que vendrá un nuevo rey a gobernar,
es príncipe de estirpe lejana, lejana y ya olvidada. Sí que vendrás, cerca está ya, será gran guerrero, el defensor verdadero de España con su tradición. Españoles, no os hará traición. Esto quiere decir que entonces otros, muy probablemente nuestros políticos, nos traicionarán, seguro. Que así sea y así se cumpla, dice el articulista, el autor del artículo. Y así terminó este artículo. Bueno, no sé si haya sido interesante o haya sido un aburrimiento, pero para mí ha sido interesante que después yo no sepa bien explicar las cosas. Esto es un hecho que le vamos a hacer. Dios no me ha dado el don de explicar bien las cosas ni de ser sintética. Pero yo creo que hay mucho de verdad en lo que que está diciendo el artículo, y que estamos muy cerca de los tiempos de maduración de todos estos acontecimientos. Y es por eso que debemos orar, orar y orar. Bueno, os dejo el texto y también las fuentes de lo que yo he recogido en la descripción del vídeo. Y nada, el próximo vídeo será en vez lo del del último mensaje de julio de la Virgen de la Paz en Medjugorje. Y muchísimas gracias para todos aquellos que han aguantado en oírme hasta aquí. A Jesús por María.